Uy, bueno, antes de continuar, un poquito de información práctica, porque me han dicho que os diga que después del congreso hay la posibilidad de comer aquí. Entonces es simplemente, algunos ya habéis reservado y los que no habéis reservado hay plaza. Entonces se puede bajar abajo y en la entrada se venden unos tickets y podréis comer aquí si queréis, y si no, pues no. Y la segunda información práctica, que ya la habréis visto, hemos puesto como Asociación Síndrome STXBP1 un puesto de información aquí saliendo a mano izquierda, por si queréis informaros un poquito y ver las cositas que tenemos. Vamos a dar paso a Viviana Escribano, que ya es diplomada en terapia ocupacional y está formada en psicomotricidad, musicoterapia y otras técnicas asociadas también. Y es máster en neurorehabilitación. Bueno, pues cuenta con 12 años de experiencia en la atención directa a personas mayores, personas con demencia y otras personas con enfermedades neurodegenerativas, adultos con pluridiscapacidad y personas con daño cerebral adquirido. Bueno, y esta experiencia pues les sirve para entender fácilmente las necesidades propias de cada usuario y ofrecer la mejor solución en tecnología de apoyo. Y nada, te dejo con ellos. Buenos días. Os voy a dar un poco la lata acercándome y alejándome del micrófono, pero así no bajáis vuestros niveles de atención. Muchas gracias por la presentación. Soy Viviana, pero me podéis llamar Vivi. Voy a empezar a contar cosas. A veces me pongo como una moto, entonces yo os propongo que cuando queráis me paréis, ¿vale? Levantáis la mano y me decís, Vivi, detente, ¿vale? Y os explico lo que estoy contando. Gracias a la asociación, especialmente a Pilar, que ahora no sé dónde está. Bueno, gracias por invitarme. Gracias, Pilar. Ha sido un placer poder hablar contigo. Y por invitarnos. Yo trabajo en BJ Adaptaciones, es una empresa de tecnología de apoyo para personas con necesidades especiales y una de las áreas que más trabajamos es la de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Por cierto, Eva ahora no está, me ha encantado también la ponencia de Eva y la de Elena, y Eva cuando decía que era tan importante el tema de la comunicación y cómo ha tratado este tema, me ha gustado muchísimo. Y entonces en concreto me pidieron que hablara de herramientas de comunicadores dinámicos, ¿no? Entonces, para hablar de comunicadores dinámicos tengo que empezar poniendo esta foto, que seguro que es un entorno que a todos vosotros os suena, ¿a que sí? ¿A que todos habéis visto asambleas de usuarios de sistemas de comunicación, cada uno con su forma de acceso? ¿Habéis visto esto? No, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a ver, ¿vale? En algún momento lo vamos a ver, y esto es a lo que tenemos que tender. Esta foto es de ISAC. ISAC es el Congreso Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa, es de Montreal y ya tiene 10 años, ¿vale? Entonces, ¿por qué aquí esto cuesta tanto? Bueno, pues vamos a por ello. Comienzo con decir, ¿qué es comunicación aumentativa y alternativa? ¿Alguien me quiere decir una palabra suelta? ¿Qué es comunicación? Es que yo no puedo estar sentada. ¿Qué es comunicación aumentativa y alternativa? Hay un Madonna. Hay un Madonna. Bueno, si no os volveré locos. Ah, el de mano. Vale. Venga, voy a intentar volveros. ¿Me oís? Vale. ¿Quién me dice una palabra? ¿A qué suena comunicación aumentativa y alternativa? Una sola, la primera que os venga, da igual, sin error, va. Pictos, sordos. Tobí. Ah, que estaban saludándose. Digo, ¿me quieren decir algo? No. Vale, pictos, sordos, tobí, todo lo que habéis dicho es cierto, ¿vale? Se trata de sistemas que, sobre todo, quieren garantizar una forma de comunicación alternativa si la persona no alcanza el habla, pero que también, y esto es muy importante, apoyan al habla. Y cuando digo apoyan al habla, me refiero a que apoyan a la oralidad, ¿vale? Existen en general dos tipos de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Unos son los sistemas gráficos, habéis dicho por aquí pictos,
¿vale? Son los sistemas gráficos y otros son los sistemas gestuales, habéis dicho por ahí, sordos. Efectivamente, los sistemas de comunicación aumentativa alternativa se pueden categorizar por gráficos y por gestuales. Y entonces ahora me toca repartir leña, porque hay una serie de mitos y de falsas creencias alrededor de la comunicación aumentativa y alternativa. Da mucho miedo en algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver qué frases son y voy a ver vuestras caras, a ver qué me dicen vuestras caras. La comunicación aumentativa y alternativa reduce la motivación para el desarrollo del lenguaje oral. ¿Verdadero o falso? Falso y falsísimo. Evidenciado científicamente. Tenemos que tener en cuenta que dentro del proceso de la comunicación, del 100% del proceso de la comunicación, la parte oral, digamos que puede ser un 5% o menos. Hay un 95% de ese proceso que necesito estar continuamente estimulando. Si no le doy una alternativa, no va a suceder. Y que evidentemente, cuando yo estoy estimulando el que ese 95% se repita una y otra vez, ese 5% se ve facilitado. Por muchas otras causas además. La comunicación aumentativa y alternativa es necesaria solo cuando no hay lenguaje oral. ¿Verdadero o falso? Jolín, pero si el niño ya dice vocalizaciones, ¿por qué queréis darle comunicación alternativa? ¿Por qué? Espera. Por ejemplo, ha dicho, para facilitar la comprensión de la otra persona, por supuesto. Para facilitar la comprensión y para facilitar también la expresión. Hay mucho más allá de una vocalización. El proceso cognitivo, el pensamiento va unido al lenguaje y el lenguaje al pensamiento. Si no somos capaces de asegurarles un sistema de comunicación aumentativa y alternativa paralelo que les ayude a desarrollar esto, también les estamos limitando posiblemente en procesos en los que no tenían dificultades. ¿Vale? Esta persona no está preparada para la comunicación aumentativa y alternativa. ¿Verdadero o falso? Falso. Jolín, pero ¿estáis seguros de que es falso? ¿Segurísimo? ¿Por qué es falso? ¿Los bebés tienen conductas comunicativas? Vale. Entonces, ¿podemos asumir que una persona, independientemente de sus capacidades, es decir, de su desarrollo, puede tener alguna competencia comunicativa? Sí. Lo que tendré que hacer es ponerme a su nivel y ser capaz de buscar cuáles son esas competencias y a partir de ahí apoyarme para ir desarrollando en orden esas competencias que necesita para avanzar. La comunicación aumentativa y alternativa no es necesaria hasta que salga del centro. Bueno, cuando digo del centro también puedo decir en casa le entiendo perfectamente cuando me mira. ¿Verdadero o falso? A ver, ahí aquí se ha callado mucha gente. ¿Esto es verdadero o es falso? Es falso, es falso. O sea, yo puedo entender las miradas, la comunicación gestual, el comportamiento del que hablaba antes Eva, ¿no? Esas conductas preintencionales, ese comportamiento intencionado a la hora de comunicar, claro que lo puedo entender, incluso con vocalizaciones. Es una comunicación absolutamente limitada, totalmente contextualizada y totalmente dependiente de lo que el interlocutor quiera interpretar. ¿Vale? Ese niño nos puede contar qué sucedió ayer, qué ha visto esta mañana, qué le gusta, puede describir una imagen. Entonces, por supuesto que es muy limitado y que la comunicación tiene funciones mucho más allá. Esta también. Hay que dar prioridad al oral, aunque sea limitado. ¿Verdadero o falso? Aquí ha habido ahí como 4 falsos. A ver, ¿por qué falso? ¿Por qué es falso esto? Uy, han dicho falso, pero ahora no saben por qué. Efectivamente, porque estamos buscando que se comunique, que desarrolle ese lenguaje. Y tendrá que ser oral y tendrá que ser por otras vías si la oralidad es limitada. ¿Vale? Pero evidentemente no vamos a dejar de trabajar la oralidad, nunca, ¿vale? Pero por supuesto que trabajar la comunicación no es trabajar sobre la oralidad. Y esta, a ver qué os parece, una persona con grave déficit cognitivo no se puede beneficiar de la comunicación aumentativa y alternativa. Falsísimo. ¿Vale? Las etapas en las que se produce el desarrollo comunicativo en un niño neurotípico o normotípico
tenemos la responsabilidad de reproducirlas en los sistemas de comunicación aumentativo y alternativo. Y esto comienza desde las primeras etapas de un lactante. Es decir, todo el mundo en realidad puede beneficiarse de ello. Evidentemente lo que necesito es metodología y herramienta, como con todo. Entonces, hoy Pilar me decía que quería que yo hablara de comunicadores dinámicos, ¿vale? ¿Y qué es un comunicador dinámico? Pues los comunicadores dinámicos son sistemas que se apoyan, son sistemas gráficos, ¿vale? Como los que hemos visto antes, de los cuadernos con pictogramas. ¿Pero en qué se basa? Se basan en ordenadores y en tabletas, que lo que me permiten es generar saltos de unas cuadrículas a otras para poder expandir ese vocabulario, entre otras cosas. Otra parte muy importante es que además tenga salida de voz. Entonces, para poderos explicar bien qué es un comunicador dinámico, en vez de hacerlo yo, os lo va a hacer Pablo. Pablo, venga, tú solito, acuérdate, yo, muy bien, atrás, no seas tramposo, venga, ¿yo qué? Pablo, no seas tramposo, venga, yo quiero, muy bien, muy bien. Tablet. Acuérdate arriba. Quiero tablet. ¿Quieres tablet? ¡Toma! Muy bien. Quiero serpiente. Quiero serpiente. Una serpiente, vale. Hacen una serpiente. Dicen que la serpiente es larga, larga, larga. Quiero. ¿Qué quieres? Quiero escuchar música. Ah, ¿quieres escuchar música, hermano? ¿Le canta? Quiero escuchar música. Venga, siéntate, Pablo, que te voy a cantar, venga. Bartolito era un gallo. Ahora, yo ya sé decir la E. Venga, Pablo, busca la E. Pablo, la E, busca. Muy bien. Pablo, la I. Yo ya sé decir la I. Pablo, la I. Y. Muy bien. Ahora os voy a hacer preguntas de qué habéis visto hacer a Pablo, ¿eh? Pero antes de eso, tengo que deciros el por qué Pablo está tratando de utilizar esta herramienta y no otra. Porque Pablo podría utilizar otras herramientas. Sí, ¿verdad? Es decir, ¿Pablo podría utilizar un sistema gráfico en papel? Sí. ¿Y qué ventajas puede tener que utilice este sistema frente al papel? Me encanta que participéis. Vale, la primera es que evidentemente le hace más competente, porque no todo el mundo va a entender la comunicación mediante un sistema gráfico en papel y desgraciadamente no todo el mundo conoce la lengua de signos. Y nos movemos en un mundo oral. El que disponga de una salida de voz supone que Pablo, por ejemplo, puede ir a comprar chuches. ¿Vale? Él no puede llegar a la tienda de las chuches y decírselo en lengua de signos. Y con el sistema gráfico en papel, pues quizá tampoco. O hablar con su abuelo, ¿no? Esto le hace más competente. Pero luego además sucede otra cosa. Que Pablo en cualquier momento puede coger su comunicador y decir algo y ser escuchado. Cuando yo tengo un sistema gráfico en papel, ¿de quién dependo? Del interlocutor. Pablo te puede perseguir con el cuaderno, ¿no? Pero no puede participar de la misma manera en una conversación. Esto le hace más autónomo. Y además es una herramienta que apoya al aprendizaje de la comunicación, porque al final vivimos en un mundo oral, al aprendizaje, por supuesto, de la oralidad, porque refuerza todo este proyecto, pero sobre todo, y algo que no se nos tiene que olvidar nunca, es al aprendizaje del lenguaje.
Y ahora es cuando os voy a hacer preguntas de, bueno, como si hubierais estado callados. ¿Qué habéis visto hacer a Pablo en este vídeo? Hemos visto que Pablo hacía cosas, ¿no? ¿Qué cosas hacía Pablo? Ordenar la frase. Ordenar la frase. Necesito herramienta. Ahora vamos a ordenar la frase, pero esto es súper importante. Mirad, un 97-98% de los usuarios de sistemas gráficos de comunicación no llegan a la lectoescritura. ¿What? O sea, quiero decir, bueno, habrá muchos que por competencia cognitivas puedan no llegar, pero un 97-98%, ¿a qué os suena ese tanto por ciento? Algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal cuando les estamos enseñando sistemas de comunicación, pero no les estamos enseñando a desarrollar su lenguaje, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes es esa. Más cosas que habéis visto. ¿Qué hacía Pablo? Discriminación auditiva y visual, muchísima. Y es que además Pablo tiene muy buenas competencias en eso. ¿Para qué utilizaba el comunicador fundamentalmente? Para hacer una petición. Os voy a decir que estos vídeos son prácticamente de Pablo comenzando con el comunicador, ¿eh? Esto es súper importante. La función de petición es tan solo una de las funciones de la comunicación, ¿vale? La comunicación tiene que llegar mucho más allá. Tienen que ser capaces de describir, de solicitar información, de hacer otro tipo de cosas que no sean únicamente pedir, porque si no, lo que sucede es que la comunicación se convierte en un acto transaccional. Yo solo me comunico para pedirte algo y cuando lo tengo, hasta luego, Mari Carmen. No, ¿vale? La comunicación va mucho más allá. Pero efectivamente, como ha dicho muy bien Elena, tiene que estar alrededor de los intereses del niño y siempre alrededor de sus intereses y de las motivaciones que tiene. Y a partir de ahí lo trabajamos, ¿vale? ¿Qué más cosas habéis visto con Pablo? ¿Hay algo más que os haya llamado la atención con Pablo? ¿Cómo era el tipo de acceso que hacía Pablo al dispositivo? Muy rápido. Y además es un acceso táctil, ¿vale? Pablo tiene una capacidad que es verdad que a nivel de coordinación visomotora no le limita, ¿vale? Entonces, bueno, estamos viendo a un niño capaz de formar frases de 2 o 3 palabras. Al final del vídeo también estaba empezando a hacer una cosa. ¿Qué hacía? Yo ya sé decirla y ¿qué estaba empezando? Está empezando con lectoescritura. Ojo con Pablo, ¿eh? Ojo con Pablo, que tiene muchas competencias. Y evidentemente esta tiene que ser una herramienta que se pueda adaptar a todo ello, ¿no? Vamos a ver algunas cosillas de esto en un plano más práctico. Mirad, esta organización de vocabulario, bueno, mientras os voy a pasar esto, que es un comunicador como el que tiene Pablo, ¿vale? Entonces, sé que voy a estar escuchando la voz diciendo yo, hola, bueno, no pasa nada, hablad con él. Hablad con él, pero tocar. Porque esta es otra, ¿eh? O sea, yo, terapeuta ocupacional, experta en tecnología de apoyo, no soy nada tecnóloga, pero hay que quitarse el miedo, porque las herramientas están para usarlas y necesito usarlas bien, ¿vale? Entonces hay que quitarse el miedo, hay que trastear, hay que tocar y hay que tenerlo cerca. Mirad, esto es una organización de vocabulario que se llama Organización por Vocabulario Núcleo, ¿vale? Tradicionalmente, supongo que lo habéis visto todos, el vocabulario se organizaba por categoría semántica. ¿Sí? ¿Os suena esto? Comidas, y entonces le damos y aparecen todas las comidas. Bebidas, y aparecen todas las bebidas, ¿no? ¿Qué ocurría con esto? ¿Os imagináis cómo puede ser para Pablo hacer una frase con esto? Personas, me voy a la carpeta de personas y busco el sujeto. Ahora, en función de lo que quiero contar de categoría semántica, busco el verbo, luego me vuelvo a salir y después he de buscar los complementos que lleva esa oración. ¿Era fácil estructurar el lenguaje ahí? ¿Era fácil hacer una sintaxis? No. Vale, estos son aspectos que tenemos que contemplar en el desarrollo del lenguaje cuando implantamos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? Veis que, bueno, aquí sigue un poco el código de color de SPC, pero bueno, sabéis que ya está evidenciado que hay tanto detractores como gente totalmente fan de los códigos de color, así que en esto cada uno que haga como entiende. Sujetos, verbos y fijaros estas palabras de aquí, Tradicionalmente en comunicación aumentativa y alternativa nos habían dicho que el proceso por el cual aprendíamos conceptos era de una palabra concreta a algo abstracto, ¿no? Bueno, y este proceso debería ser igual en un niño normotípico, ¿no?
¿Cuándo aprende un bebé a decir más? Es una de las primeras palabras que dice. Y la palabra más no es una palabra nada concreta. ¿Cómo es la palabra más? O sea, es muy abstracta, ¿no? ¿Por qué aprende un bebé tan pequeño a decir más? Porque es muy funcional y porque se repite muchísimo, frecuentemente en nuestra cultura, ¿vale? Con lo cual hay que hacer un análisis, es decir, no todo vale. No le voy a poner vocabulario que a mí me sale de un pie, ¿vale? No todo vale. Hay que hacer un análisis del lenguaje, hay que hacer un análisis de nuestra cultura y hay que saber que cierto tipo de vocabulario que frecuentemente se repite. Y por su frecuencia, simplemente por condicionamiento clásico, por asociación, ese niño va a aprender rápidamente esas palabras y además va a tener una alta funcionalidad si las aprende y las utiliza. Con lo cual, es muy útil la organización por este tipo de vocabularios, que se llaman vocabularios nucleares, ¿vale? Este tipo de vocabularios además nos facilita hacer una cosa que es difícil hacerlo con otra organización, que es algo súper importante, que es modelar. Los niños o los usuarios de sistemas de comunicación ¿conocen a muchas personas con su sistema? No, sin embargo nosotros somos orales. Todas las personas que nos rodeaban tenían la misma forma de comunicarse, teníamos modelos continuamente, ¿no? Pero ellos carecen de modelos. Entonces este tipo de organización a mí me permite, por ejemplo, imprimir esta plantilla y cada vez que sea yo la que dice una de las palabras que está en esta plantilla, ¡pum!, tocarla. Le estoy enseñando dónde está en su comunicador, lo estoy modelando, le estoy enseñando cómo se utiliza, ¿vale? Otros aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de implantar un sistema de comunicación y que facilite el desarrollo del lenguaje es esto. Es que estamos generando, hay una nueva generación de niños que no conjugan, ¿vale? Entonces, es importante herramientas de desarrollo del lenguaje como la conjugación. ¿Cómo queremos que aprendan a utilizar ni el presente, ni el pasado, ni el futuro si su comunicador no conjuga? No puede, ¿vale? ¿Bien? ¿Vamos bien? Venga, continuemos. Estamos aquí. Hemos visto a Pablo. Pablo era un niño que está en una etapa de comunicación en la que puede empezar a hacer frases de 2 o 3, ya no es presimbólico, está en una etapa simbólica y está en una etapa cada vez más cercana al desarrollo del lenguaje, expandiendo vocabulario, incluso iniciando en lectoescritura, con un acceso táctil. Ahora vamos a ver a otro niño. Este niño se llama Miguel Camacho. Miguel ha tenido mucha suerte en muchos aspectos, ¿vale? Miguel, cuando era muy chiquitito, bueno, sus padres se movieron un montón porque era un niño muy gravemente afectado, pero sobre todo por convencimiento de la mamá de decir, es que me quiere decir cosas, es que no puede salir de su cuerpo, es que está encerrado en su cuerpo, él me quiere decir cosas. Entonces se pusieron en contacto con nosotros y con la UTAC, que empezamos a trabajar juntos en el caso de Miguel, y bueno, es un niño que ha tenido mucha suerte. Miguel tiene 2 pequeños movimientos que son diferenciados, selectivos y voluntarios, ¿vale? Uno es con los dedos pulgares y otro es con su lengua. Miguel voluntariamente mueve muy bien su lengua y tiene unos movimientos muy precisos y muy diestros. Entonces Miguel empezó a utilizar desde muy chiquitito para la participación en el juego conmutadores con la lengua. Esto facilitó que entendiera el uso de los conmutadores para acceder a un dispositivo y que poco a poco fuera avanzando en comunicación aumentativa y alternativa hasta llegar a hacer cosas como las que le vais a ver ahora. En el vídeo, ahora tiene 12 años, ¿eh? Me mandaron el otro día un vídeo, pero no os lo puedo enseñar porque es un poco privado, pero es Miguel inaugurando un concierto, con la mirada inaugurando un concierto de su clase. O sea, ¿vale? Pero bueno, en este vídeo es de hace 3 años, era, bueno, cuando tenía 9 para 10, y vais a verle hacer muchas cosas y luego comentamos qué hace Miguel. Miguel es un niño muy noble, muy alegre, muy positivo. Muy especial por todo lo que transmite. Es un niño muy inocente para unas cosas y muy maduro para otras. Por esa fuerza que transmite, por esas ganas de hacer y de vivir, a pesar de todas las dificultades que hay a su alrededor, ¿no? Pero un tío del que hay mucho que aprender.
La tecnología es vital en la vida de Miguel. La tecnología le permite a Miguel jugar, comunicarse, trabajar, estudiar. Miguel necesita la tecnología para escribir la carta a los Reyes Magos, para hacer los deberes, para comunicarse, aunque también nos podemos comunicar de otras maneras, pero sobre todo para hacer el resumen de un libro, para conectarse por Skype con su prima que vive en Londres, para la autonomía, el poder desplazarse con su silla, el decidir hacia dónde quiere ir y lo que quiere hacer. Miguel es un niño, ahora tiene 9 años y tiene que tener una vida de un niño y se la tenemos que proporcionar, igual que cualquier otro padre se la proporciona a su hijo. La tecnología le permite ser uno más en la sociedad. Primero empezamos con unas adaptaciones de juguetes, pues cuando era pequeñín, muy sencillos. Después ya empezamos con 4 años a ya un manejo ya más importante del ordenador. Ya empezó él pues a utilizar el ordenador como su herramienta principal. Ahora mismo está utilizando 2 sistemas de acceso al ordenador. Tenemos un sistema de acceso por pulsadores, es decir, él utiliza 2 pulsadores. Y con esos 2 pulsadores, pues gracias a un software que tenemos, le permite manejarse por el ordenador. Luego tenemos otro sistema que es el acceso por la mirada, es compatible con uno de los pulsadores, dirige el ratón con la mirada, con lo cual también es mucho más sencillo y mucho más ágil. Lo primero es que no hiciera falta ningún hardware, ningún artilugio para poder acceder al ordenador, es decir, que directamente con la mente pudiéramos acceder, que eso está bastante avanzado, pero todavía queda. Desde que pudiese manejar la silla con su cerebro, que con un pensamiento pudiese desde encender la televisión, encender la calefacción si tiene frío, o subirla o bajarla. Yo pienso que ese es el futuro y espero que sea el futuro. Nosotros vamos a seguir peleando para que Miguel tenga la tecnología necesaria para tener una vida independiente y autónoma. A pesar de todo el desgaste que puede implicar el querer estar ahí, es tan gratificante el resultado final que no vamos a dejar de luchar y de buscar todos los medios para que Miguel pueda seguir desarrollándose como una personita más. Otro salao. Venga, ¿qué habéis visto? Primero, ¿quién es Miguel? Es un niño. ¿Qué tienen que hacer los niños? Jugar y jugar. ¿Vale? La intervención con niños siempre pasa por el juego. El fundamento es el juego. Y cuando encuentro un niño con estas características tan gravemente afectado, lo primero que me tiene que preocupar en el mundo es cómo juega, cómo interacciona con el entorno, porque tienen un alto riesgo de caer en la indefensión aprendida. Yo no puedo hacer nada, dependo todo del exterior. Yo no puedo modificar ni elegir nada de lo que hay a mi alrededor. Entonces, la primera herramienta que nos tiene que preocupar cuando vemos a un niño así es cómo juega. Y es lo primero que tenemos que abordar. Vale, Miguel es un niño gravemente afectado a nivel motórico, pero ¿qué más habéis visto en Miguel? ¿El qué? Algo. Algo. El comunicador ha dicho algo. Es un niño gravemente afectado a nivel motor, pero a nivel de competencias cognitivas, ¿cómo es Miguel? Es un niño prácticamente a nivel cognitivo de un desarrollo normotípico. Y toca el arpa. Es que las dificultades que ha tenido son dificultades que le han frenado a nivel motor, ¿vale? Entonces estamos viendo, por ejemplo, que conduce su silla de ruedas. ¿Habéis entendido cómo conduce la silla de ruedas? Con la lengua, ¿vale? Miguel empezó trabajando desde muy chiquitito con una cosa que vengo a enseñaros que se llaman conmutadores, ¿vale?
para que entendáis un poco qué es un conmutador en realidad es como un interruptor, ¿vale? Entonces, la primera parte para establecer el uso de un conmutador es, si yo no sé, le pregunto a mi compañero fisio y sobre todo a mi terapeuta ocupacional, por favor que me ayude, ¿vale? Tampoco voy a tontas y a locas, es encontrar un movimiento selectivo, diferenciado y voluntario que pueda utilizar esa persona para pulsar, ¿vale? ¿Os suena esto? ¿Lo habéis visto? Vale, estos son de los más típicos, ¿no? Para que os hagáis una idea, hay conmutadores de un montón de tipos, ¿vale? Los dos que está utilizando Miguel se llaman conmutadores ultrasensibles y en realidad necesitan muy poca presión para darle, ¿vale? Tiene dos ultrasensibles con un papel film encima, o sea, alta tecnología. Un SPEC, ¿vale? Este tipo de conmutadores se suelen poner también movimientos de cabeza, de codo, de rodilla, con el pie. Hay conmutadores de pedal. Hay conmutadores de varilla. Nos encontramos muchas veces con trastornos neurológicos donde sí que puedo controlar un movimiento global, pero es un movimiento global que no es preciso y que todavía no va a línea media. Es que yo no sé por qué hay una tendencia de ponérselo siempre en medio, pero ¿por qué se lo pones en medio? Si su movimiento está aquí, tiene que ser en su movimiento diferenciado, selectivo y voluntario. No donde a mí me parece que queda bien. Entonces, este tipo de conmutadores, ¿vale?, facilitan a los niños con altas espasticidad o con distonías, que tienen estos movimientos globales, que todavía no tienen un buen control o que tienen dismetrías o que el movimiento no es preciso, pero ya pueden utilizar este tipo de conmutadores. Este de aquí, este es el que me suelo encontrar muchas veces en la línea media. No entiendo. La gente como lo ve muy grande dirá, se lo pongo en medio. No, hombre, no, pero si estás viendo que el donde da es aquí, pues pónselo aquí, ¿vale? Este tipo de conmutadores. Mirad, los hay de soplido y aspiración, los hay de mentón. El de mentón lo he llegado yo a poner en el movimiento de una ceja. Con esto quiero decir, hay herramientas, lo que pasa es que tenemos que hacer una buena valoración de cuál es ese movimiento que yo puedo sacar de ese niño, que realmente me puedo cerciorar de que es un movimiento voluntario, diferenciado, selectivo, que lo puede utilizar bien, y empezar a participar y a jugar a través de ese movimiento con conmutadores, ¿vale? Para ir poco a poco introduciendo un sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Y entonces ahora, un voluntario que quiera acompañarme aquí arriba, ¡ay, qué vergüenza! Venga. ¿Alguien que tenga ganas de jugar? ¿Nadie tiene ganas de jugar? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Gracias. Por favor, un aplauso a la voluntaria, que es la más valiente. ¿Cómo te llamas? Marimar. Bienvenida, Marimar. Te voy a poner el micrófono para que se te oiga a ti también. Vale. Vamos a ver a Marimar utilizar un conmutador, porque os he dicho que los conmutadores... Siéntate, Marimar, por favor, como en tu casa. Hemos visto que los conmutadores se empiezan utilizando con juguetes. ¿Con qué tipo de juguetes? Con juguetes adaptados, ¿vale? Juguetes que pueden hacer on-off. Ya, pero es que esos juguetes adaptados hay 4 en el mercado. Bueno, hay una cosa que se llama pilas Wise, que abrís las cajas de las pilas, le metéis esto que tiene una salida de conmutador y cualquier juguete que lleve pilas y haga on-off se puede convertir en adaptado, ¿vale? ¿Con qué más? Con actividades de participación. Esto lo puedo poner a una caja de conexiones que se pone en un enchufe con electrodomésticos que hagan on-off, ¿no? Y entonces puede empezar a participar. Por ejemplo, me voy a sacar el pelo. Yo enciendo el secador y mamá sujeta el secador, o papá sujeta el secador. Vamos a hacer la merienda, ¿vale? Pues papá echa la fruta en el batidor y yo lo pongo en marcha. Eso es participación. Y tenemos que preocuparnos de que en todas las actividades de la vida diaria encontremos alguna forma de participación, ¿vale? Hemos llegado a la etapa... Se me ha olvidado tu nombre. Marimar. Marimar. Hemos llegado a una etapa maravillosa en la que Marimar ya toda esta parte de causa-efecto y de participación pues la tiene trabajada, ¿no? Y entonces estamos llegando a una etapa de juego con Marimar muy interesante. Pero si te he dicho que es muy interesante, Marimar. Es una etapa de juego muy bonita la que va a hacer Marimar, porque va a ser un juego que no tiene fracaso. Y es un juego que se empieza a trabajar en la etapa de elección. Acércate, Marimar, no tengas miedo.
Vais a perdonar, pero es que mi ordenador está de sábado y va un poco lento. Le vamos a decir que tú vas a utilizar el conmutador, ¿vale? Ahí estamos. Le vamos a decir que tu conmutador es este. Vale. Y vamos a empezar a experimentar qué es un barrido. Esto que yo os estoy enseñando ahora es un barrido, ¿vale? El software pasa automáticamente por las distintas posibilidades que tiene Marimar para elegir y cuando llega la que ella quiere, la selecciona y le da. Este paso previo es súper importante para poder luego llegar a la comunicación, ¿vale? A ver, Marimar, sorpréndenos. ¿Qué vas a querer que haga Dilbert? A ver. Venga, pues comerse una salchicha. ¿Comerse una salchicha? Pues sí. Adelante. Ahí se ha puesto súper contento Marimar. Claro. Lo has hecho muy bien. Gracias. ¿Veis? No era muy difícil. Bueno. Depende de la etapa en la que estuvieras, Marimar. Para tu etapa ha estado muy bien, ¿eh? Sabría que no. Porque además... Ya solo con fijar la atención, fijaros, el barrido... ¿cuántas celdas de elección le he puesto a Marimar? 8 había. 8 y 2 teclas de función, Marimar. Ya tiene... No, y solo centrar la atención en el traspase. Marimar, lo has hecho fenomenal, ¿vale? Muchas gracias. Marimar lo ha hecho muy bien y este tipo de juegos se utilizan en una etapa... Es que os quiero enseñar un vocabulario que tenga que ver con este juego. Porque ahora Marimar puede pasar por el vocabulario. A ver, Marimar, dinos algo. ¿Pero le doy? Sí. Es tu forma de decirnos algo. Vale. Quiero continuar. Anda, Marimar quiere continuar. Bueno, pues juguemos. Pero dame un segundo, Marimar. Vamos a seguir jugando, pero déjame explicar una cosa. Sí, claro. En esta etapa es muy importante empezar a trabajar con este tipo de monográficos de comunicación. Frases completas en las que vosotros creéis que el niño sabe lo que está diciendo. ¿Sabe lo que está diciendo? No, no lo sabe. ¿Cómo empieza a saber lo que está diciendo? Una respuesta que tiene del otro. Efectivamente, porque yo le atribuyo esa intención comunicativa de la que hablaba antes Eva. Yo le atribuyo esa intención comunicativa, le doy respuesta y se va dando cuenta de que esto tiene una salida de voz, que tiene un feedback y que la gente se empieza a comunicar con él. Este proceso, esta etapa, es muy similar a la de... Mamá. Ah, mamá, ¿me has llamado? ¿Es esa la etapa? Vale, tenemos que reproducir las etapas que se dan en el desarrollo normotípico, las tenemos que reproducir en los niños con sistemas de comunicación aumentativa alternativa. Bueno, Marimar, que es una chica estupenda, va avanzando, va avanzando que no veas, y le vamos poniendo cada vez cosas mucho más complejas a Marimar. Vamos a ver, Marimar, vamos a ver cómo andas de coches, ¿eh? En el juego anterior... ¿había algún tipo de error? ¿Marimar podía equivocarse? No, ¿verdad? Esto es muy importante en la etapa de elección, ¿eh? Hay metodologías que dicen que cuando estás en etapa de elección le tienes que poner algo que le gusta mucho y algo que no le gusta nada. Eso vale cuando ya sabe elegir. Cuando no sabe elegir, corres el riesgo de que elija, y me ha pasado, me encanta hablar de mis meteduras de pata, corres el riesgo de que elija lo que no le gusta y que entonces lo que estés haciendo es castigar su intención comunicativa. Pues no te vuelvo a decir nada. Si eligiendo me vas a dar lo que no me gusta, o para ti, ¿vale? No puedo correr ese riesgo cuando empiezo a trabajar en elección, ¿eh? Cuando ya tenga claro que ese usuario está eligiendo, entonces ya puedo hacer experimentos. Marimar, ¿qué te dice el juego? ¿Qué te pide? Mirad Marimar cómo ha entendido el barrido, ¿eh? Ruedas. ¡Ole Marimar! ¡Ole Marimar! ¿Veis cómo voy avanzando con una metodología en la que cada vez le pido cosas más complejas y también se las pido a este nivel? Marimar, a ver si eres capaz de encontrar lo que nos has puesto en el coche. No conoce su tablero, ¿eh? Pero mirad, aquí ya empieza a haber más cosas, ¿no? ¿Qué estáis viendo en este tablero? Muy bien, Marimar. A ver. Fijaos, ¿eh?
Bueno, si Diablo primero habría sido, ¿eh? Bueno, hay otro iniciador que te vale. Busca bien, Marimar. Ruedas. Marimar todavía no está en la fase de hacer frases, ¿veis? Se está yendo sola la palabra. Aquí puedo utilizar herramientas como la expansión para decirle, ruedas, que las has usado, busca bien, porque aquí al principio hay una palabra que te puede ayudar, hay una celda que te va a ayudar, busca bien cuál es esa celda y ayudarle a expandir y a reformular. Utilizado. Bravo. Nos ha compuesto la frase al revés. Ruedas he utilizado, pero poder te dará, pero lo ha hecho fenomenal, ¿eh? Lo ha hecho fenomenal y ha entendido un barrido. Veis que las competencias cada vez se van pidiendo más, se van poniendo categorías semánticas, se va haciendo una pequeña estructura de frase en la que hay un iniciador de frase y luego un complemento, se van metiendo teclas de función. Todo esto lo tengo que ir enseñando progresivamente hasta llegar a un comunicador núcleo como el que hemos visto antes. Efectivamente que en esta etapa, y no se me olvida y que no se os olvide a vosotros, voy a generar monográficos de comunicación de las actividades que él hace, pero sobre todo de cara a sus intereses y motivaciones. ¿Sí? Un aplauso, por favor, para Marimar, ¿no? Gracias. Gracias, Marimar. Y ahora lo que voy a hacer... Perdón, que no me oís. ¿Sí me oís? Bueno, es pasaros conmutadores para que los toquéis, ¿vale? La experiencia de tocar cosas es importante. Bueno, os gustó mucho Miguel, ¿verdad? Y Miguel había llegado a la lectoescritura. Hay que seguir con esta metodología, hay que seguir con vocabularios núcleos, conjugaciones, disponer de un teclado. ¿Para qué le voy a poner letras? Si solo tontea con ellas, dice tonterías cuando le pongo letras. ¿Para qué le pongo letras? ¿Para qué le pongo letras? Si solo dice tonterías, nada más que entiende pictos, ¿por qué le pongo letras? Porque tienen que garabatear. ¿Cómo garabatea un niño de necesidades especiales? ¿Qué hace un niño de desarrollo normotípico cuando empieza con la lectoescritura? ¿Escribe las palabras de repente coherentes? No. Entonces tendrán que tener acceso nuestros niños también a esas letras, aunque a veces digan tonterías, y a jugar con esas letras y a garabatear con esas letras para llegar a la lectoescritura. Sé que estoy lanzando como bombas, ¿vale? Es mucha información, pero me encantaría que algún concepto de estos os suene y luego lo batalléis por vuestra cuenta. Voy a enseñaros a Emma, que Emma también es muy bonita. Emma es una niña con síndrome de Rett. ¿Sabéis que las niñas con síndrome de Rett ahora no están dentro de los trastornos del espectro del autismo? ¿Vale? Porque hay una parte muy importante que es la de que ellas sí que parecen tener esta intención comunicativa, ¿vale? Muy similar a un niño de desarrollo normotípico. Lo que pasa es que esa falta de habilidades manipulativas, esas estereotipias, una serie de intereses un poquito limitados y sobre todo la falta de lenguaje oral, era muy fácil confundirlas con un trastorno del espectro del autismo. Bueno, pues a Emma le encanta la música y le encanta bailar. Es muy bonita, ¿vale? Y entonces Emma empezó a trabajar con un sistema de control de mirada. Lo primero que os tengo que decir es que no es el milagro de Lourdes, ¿vale? O sea, quiero decir, perdonadme que hable así a veces. Existen muchos sistemas de acceso, hemos visto en Pablo el acceso táctil, hemos visto luego en Miguel que aunque también utilizaba mirada, utilizaba conmutadores, luego os enseñaré también que es un ratón adaptado y ahora os voy a enseñar la mirada, ¿vale? Cada persona necesita un acceso y ese acceso será adaptado. No todos sirven para todos. Hay una moda ahora con la mirada y entonces hay muchas personas para las que la mirada es muy útil y muchas otras para las que no.
¿vale? Entonces, hay que hacer una buena valoración de cuál es el sistema de acceso adecuado para cada niño. En el caso de Emma estaba claro, por una falta de habilidad manipulativa, porque a nivel de barrido cognitivamente le costaba mucho. Hay otra cosa que tenéis que saber de los accesos. Cuando yo utilizo un barrido, como el que ha estado utilizando Marimar, ¿qué pasaba? Era lento, requería anticipación, que es una habilidad ejecutiva importante, ¿no? Luego puedo utilizar configuraciones de barrido que me permitan utilizar 2 conmutadores y que me hagan ser mucho más rápidas, en etapas mucho más avanzadas de la que os estaba mostrando con Marimar, ¿vale? Es decir, puedo ir más rápido, pero sobre todo no es algo directo. Cuando yo tengo que entender una causa-efecto a nivel cognitivo, el conmutador está aquí y el efecto ¿dónde está? En la pantalla o en el juguete, ¿no? Sin embargo, cuando yo utilizo un acceso táctil, como el que hacía Pablo, la causa y el efecto están en el mismo sitio, ¿verdad? Y a nivel de mirada, la causa y el efecto están en el mismo sitio, con lo cual a nivel de competencias cognitivas los accesos directos suelen ser más fáciles de comprender, ¿vale? El acceso táctil y la mirada suelen ser más accesibles cognitivamente que el acceso con conmutador o los ratones adaptados. Bueno, queréis ver a Emma, ¿no? Emma está en etapa de elección, acababa de empezar, lleva muy poco tiempo. Hola. ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto aquí? Claro, primero inmediatez, o sea, en etapa de elección, evidentemente es muy cercana a la causa-efecto, es decir, en el momento en que te está pidiendo... Aquí claramente lo que ha habido es una petición y es una elección que se está trabajando ya a este nivel de bebidas. ¿Por qué? Porque previamente, ¿qué creéis que ha elegido Emma? ¿Qué ha aprendido a elegir antes que esto? ¿Qué le gusta a Emma? La música. ¿Qué creéis que ha aprendido eligiendo Emma? Lo que quería escuchar. ¿Y el vídeo de la patrulla canina o el Pocoyo? ¿Vale? ¿Qué es lo que le interesa a Emma? Mirad, aquí tenemos un problema. Me gusta hablar de mis meteduras de pata, os voy a hablar de otra. ¿Por qué insistimos en poner un comunicador quiero hacer pis? ¿Conocéis algún niño de desarrollo normotípico que según aprenda a hablar te diga que quiere hacer pis? Entonces, esa necesidad comunicativa es mía, no suya. Yo quiero que él me diga que quiere hacer pis. Ya, pero es que él no te quiere pedir pis. Él quiere pedir la patrulla canina, quiere pedir un gusanito y quiere pedir la pelota, no el pis. ¿Vale? Entonces tenemos que centrarnos en qué querrían contarnos ellos, en cuáles son sus intereses y en cuáles son sus motivaciones. No las nuestras, que las nuestras también son importantes, pero las trabajamos por otro lado. ¿Vale? Entonces, por favor, ¿alguien que quiera subir a jugar? Por no acosar a Marimar. Gracias, Marimar. Vamos a ver si hay otro valiente en la sala, venga. ¿Alguien quiere venir a jugar? Yo os diría que es una oportunidad, que estas cosas no se hacen todos los días. Un aplauso, por favor, a la segunda valiente. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Laura, siéntate, por favor. Ay, mira, hace jopos con la mirada y hace así con las gafas. No pasa nada. ¿Son cristales progresivos? Vale, ya está. Acércate un poquito más, que quiero... Pero no, póntelas. O sea, ¿tú con qué ves? Con gafas, digo yo. Vale, pues entonces esto que acaba de pasar con Laura de una forma muy natural me pasa cada vez que tengo que hacer una valoración de mirada. Resulta que, ostras, pues no sé qué, pues no sé cuánto, y al rato, bueno, es que lleva gafas, es que las tiene en la mochila, pero... Y entonces, ¿por qué no las tiene puestas? O sea,
¿Qué pasa? A ver, ahora mismo hay un ratón conectado, luego cuando lo desconecto os lo enseño, ¿vale? Está conectada a la pantalla de mi ordenador. Es un sistema de control de mirada, eso que estáis viendo en la pantalla son los ojos de Laura. Depende del tipo de ratón y dependiendo del tipo de tecnología, puede haber más o menos problemas con las gafas. En este caso, el que estoy utilizando es Tobii y no tiene problemas, nada más que con cristales progresivos, porque no sabe si miras lejos o cerca, y porque si la pasta es muy gruesa, justo cuando el ojo pasa el movimiento por la pasta, pues no lo coge, obvio, ¿no? Pero ya está. Entonces, si Laura ve con gafas, por favor, con gafas, ¿vale? Laura, ¿alguna vez has utilizado un sistema de control de mirada? No. Pues muy bien, porque ni yo tampoco la conocía de antes, ¿vale? porque así vemos perfectamente qué es lo que haría cualquier persona cuando le ponemos un sistema de control de mirada así de repente, ¿vale? Laura no lo sabe, pero ya está moviendo el puntero y entonces voy a empezar a trabajar en una metodología de aprendizaje que se llama la curva de aprendizaje del control con la mirada. Vamos a ver qué hace Laura. ¡Uy! Laura, ¿qué haces con las mariposas? ¿Las mueves tú? A ver, muévelas aquí. Muy bien. ¿Y aquí? Fenomenal. ¿Puedes bajarlas? Madre mía, Laura, qué bien lo haces. ¿Eres tú? ¡Qué campeona! Y su primera diana, un aplauso, por favor. La primera... Pues estoy volviendo loca con el micrófono, ¿eh? La primera etapa en la que se trabaja es en esta, en la sensorial y la atribución de la causa-efecto, igual que lo haríamos con un conmutador, igual que lo haríamos con el acceso táctil, igual que lo haríamos con un ratón. Le tengo que decir a Laura que ella es la que lo... Me encanta. Que ella es la que lo está haciendo y que el efecto lo hace ella. Y una parte muy importante no es centrarme en Laura, mira la pantalla, pero mira, porque eso es la causa. ¿En qué me tengo que centrar? En el efecto, para atribuirle el efecto, por favor, ¿vale? Entonces le digo, qué bien, Laura, cómo dibujas, qué bonito, eres la leche. Entonces ahora vamos a ver si Laura, que ya había empezado a hacer alguna diana, pues vamos a complicarle un poco. Bueno, Laura está a tope, ¿eh? Laura, ¿por qué miras de medio lado? O sea, ¿la estáis viendo? Vale. Bien, Laura, bien. ¿Le he pedido algún requisito a Laura hasta ahora? No. ¿Vale? En esto también es importante el tipo de tecnología que yo utilice. Yo no he calibrado a Laura. El ratón no sabe cómo se mueven los ojos de Laura. Tengo que utilizar tecnología lo suficientemente potente para que en juegos que no requieren algo muy preciso pueda empezar a interaccionar sin necesidad de pedirle a ella ningún requisito. Igual que lo haría con cualquier otro sistema de acceso. ¿Vale? Vamos a ponerle la vida un poquito más complicada a Laura, que ya empieza a hacer dianas y ya empieza a hacer sus cosillas. Le vamos a poner un juego macarra, a ver qué tal lo hace. Se está abriendo, Laura. Tú lo estás haciendo muy bien, pero es que mi ordenador está en sábado. Muy bien. Toma. Muy bien. Bueno, Laura, ha quedado claro que puede explorar estímulos por la pantalla, ¿no? Que puede ir a dianas, con y sin fondo de distracción, que las discrimina, que entiende que es ella la que hace el efecto. Ahora ya puedo hacer una cosa interesante que es calibrarla. Mira, te voy a calibrar ya con gris. ¡Ay! Perdón, Laura, que no te he avisado, perdón. Que yo quería, en vez de pajaritos, es que te veo más de globos. ¿A que sí? Ya lo notaba yo, que Laura es de globos. Y como acaba de empezar, le voy a poner 5 puntos en vez de 2. Y si tuviera una persona con movimientos distónicos o espásticos, no le daría una calibración continua. Sería yo la que sacara el estímulo cuando los tiene. Necesito herramientas potentes para poder hacer esto, pero se puede. Dame un segundo, Laura.
que hay una cosa que tú no sabes que te está haciendo la puñeta, pero yo sí. Bueno, ahora va a ser muy bonito porque ahora es cuando todos calibráis con Laura. Muy bien. Ole, Laura, una calibración verde en 5 puntos. Esto significa que Laura interacciona muy bien, es muy precisa y tiene una buena coordinación visomotora cuando aparece ese estímulo, ¿vale? Además es rápida. Entonces, a ver un momentito, te dejo en espera. Yo trabajo juegos de precisión, Laura entiende el causa-efecto, Laura va haciendo cada vez cosas más complejas, dianas más pequeñas, explora la pantalla. ¿Qué creéis que sería el siguiente paso a trabajar con Laura? Sí, el querer, el elegir. Muy bien, el comunicador vuelve a tener razón. Es el quiero, ¿vale? Hay que empezar a trabajar la etapa de elección. Ella ya ha aprendido que ella interacciona y que puede hacer distintas cosas. Entonces, los juegos que hemos visto que hacía Marimar con un conmutador, lo mismo, pero ¿con qué? Con la mirada, ¿vale? Yendo cada vez a juegos más complejos y expandiendo vocabulario. Voy a ponerte otro ejemplo de juego. Entonces ahora vamos a ir a ver. Laura va a probar el ratón mágico, que lo ha elegido prácticamente. Si quieres empezar, muy bien, Laura. Laura ya ha entendido que cuando hace un círculo completo sobre una celda, significa que la ha elegido. Qué bonito. Además no para. Muy bien, Laura. Voy poniendo cada vez juegos más complejos. Una cosa muy importante, oye, ¿os acordáis de que tenía yo que acompañar estos juegos siempre? Por favor, ¿os acordáis de esto? Vale. Aunque solo sean 3 pictogramas y 2 celdas, ¿vale? Pero ya tengo que empezar a incluir las salidas de voz relacionadas con esto, ¿vale? Laura iría avanzando en el uso del comunicador hasta llegar... ¡Ay, Laura! ¡Qué bonito lo que me has elegido! Ah, muy bien, en animales pone música. A ver, Laura. Este es otro tipo de vocabulario, pero la organización sigue siendo núcleo. Tiene menos vocabulario que el Symbol Talker núcleo que habéis visto antes, pero tiene una facilidad. Laura, eso te iba a decir. ¿Qué pasa? ¿Yo querer? Vamos a hacer una cosa. Mira, Laura, aquí puedes borrarlo todo. Muy bien, Laura. Entonces ahora mira a ver si tú... Muy bien. Ah, yo hago, fenomenal. Mira, a ver, ¿qué yo hago? A ver, deportes. Vamos a ver qué elige Laura. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Veis que se abre directamente la categoría detrás de la frase para favorecer el que Laura construya. Jolín. ¿Pero vas a borrar todo o una palabra? Ostras, Laura, cómo utiliza teclas de función, ¿eh? Es que me ha venido la masa desventajada. Ah, muy bien, pues dínoslo que no te hemos oído. Un aplauso, por favor, para Laura. Laura sigue, ¿eh? Yo no he hecho Laura de aquí. ¿Quién crea este tablero? No. El software que estás utilizando es un software que tiene un montón de vocabularios amplios y estructurados y yo lo que hago es que lo personalizo, pero este vocabulario está hecho, ¿vale? Esta pregunta que acaba de hacer Laura
También es importante, necesito buenas herramientas, ¿vale? Entonces, hemos visto a niños en distintas etapas comunicativas, ¿no? ¿Os acordáis de Pablo? ¿Verdad que Pablo estaba empezando con la construcción de algunas frases y hacía de forma natural la petición, pero le faltaban otras funciones por trabajar? ¿En qué etapa estaba Miguel? ¿El qué? Estaba ya en lectoescritura, ¿no? Miguel tiene un desarrollo del lenguaje muy bueno, ¿vale? Solo hay que ir introduciendo accesos. ¿Y en qué etapa estaba Emma? ¿Qué estaba haciendo Emma? Elección, ¿vale? Hemos visto a niños en distintas etapas comunicativas. Lo que os quiero transmitir es que es necesario evaluar las competencias de cada uno, ponernos a su nivel. Si queréis ver más, en el blog de BJ Adaptaciones, ideas y recursos para la comunicación, os recomiendo especialmente este artículo que se llama Hitos para la comunicación aumentativa y alternativa, por el esfuerzo, por la ilusión y por el amor que le hemos puesto al hacer esto. Y sobre todo porque me parece una herramienta muy útil. Para los que ya conocéis un poquito del mundo de la comunicación aumentativa y alternativa, lo que hace es basarse en herramientas como la matriz de comunicación de Oregón, ¿vale? Algunos la conocéis. Y también Marga dice sí, con objetivos de la comunicación aumentativa y alternativa de Toby Dynavox y con investigaciones de Gloria Soto de la Universidad de Chicago. Es decir, hay un curro detrás importante, ¿vale? Y ese curro viene, ¿por qué? Porque aquí nos encontramos con una falta realmente de formación en comunicación aumentativa y alternativa que en algún momento, de verdad, nos tenemos que espabilar. Necesitamos formarnos más, necesitamos saber por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, si yo no tengo claro en qué etapa está este niño, qué tipo de objetivos trabajar y cómo hacerlo, por favor, os descargáis este documento de aquí que está en formato de hoja de cálculo de Excel, que describe todas estas etapas, ¿vale? Las va describiendo y las va describiendo además en 4 componentes: los operacionales, los lingüísticos, los sociales y los estratégicos. Y os aseguráis de que el niño con el que estáis trabajando está cumpliendo esos objetivos por etapa y de que no le estáis pidiendo algo de una etapa posterior hasta que no tenéis bien cubierta la etapa en la que trabajáis, ¿vale? Dicho esto, a nivel de competencias comunicativas, también hemos visto a nivel de competencias motoras a niños con diversas capacidades, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que Pablo, ¿qué tipo de acceso tenía? Táctil. Miguel, ¿qué tipo de acceso tenía? Conmutador con la lengua, ¿vale? ¿Qué tipo de acceso tenía Emma? El acceso con la mirada. Y no se nos tiene que olvidar que hay un montón de accesos más. Y siempre tengo que buscar cuál es el más adecuado para ese usuario, el que requiere poco esfuerzo, aquel que realmente le permite poder centrarse en la actividad cognitiva, que es aprender la comunicación, y no en estar desmontando mi postura. Me ha gustado mucho cuando has hablado de posicionamiento, por favor, cuando tengo que estar desmontando toda mi postura para ser capaz de llegar aquí y decirte que quiero chocolate, ¿vale? Porque a veces les pedimos unas cosas más complicadas. Entonces, un poco para que tengáis una idea de accesos que no habéis visto, podéis ver también el ratón, ratones adaptados, como es el uso de joystick. Estos joystick también se utilizan previamente para aprender luego, porque ¿a qué os suena este joystick? A la silla de ruedas, ¿vale? Entonces, al final los ratones adaptados me dan muchísima más libertad que un conmutador, porque son más rápidos, ¿vale? Entonces, cuando puedo, pues voy también practicando en el tipo de acceso que cada uno necesite, ¿vale? Y otro acceso que es bastante frecuente es este de aquí. Esto se llama Billy Ring, se coloca en el joystick de la silla de ruedas y convierte el joystick de la silla de ruedas en un ratón, ¿vale? Entonces, para usuarios que llevan su comunicador encima es muy cómodo porque no tienen que cambiar de acceso. Pero como veis, siempre tengo que valorar, además del nivel comunicativo, de las competencias comunicativas, sus capacidades cognitivas, sus capacidades sensoriales, que no será lo mismo que el niño tenga un déficit visual, que tenga un déficit auditivo, que el niño no esté bien posicionado. Es que lo del posicionamiento, bueno, ¿vale? Valorar todo esto y valorar sus capacidades motoras a nivel de acceso.
Y cuando tengo todo esto, ¡tachan!, puedo acceder a un comunicador dinámico. Si queréis saber más, podéis encontrar cosas en nuestra web, en el blog podéis encontrar artículos bastante interesantes. Nos podéis seguir por Facebook y por Twitter porque también hacemos seminarios y formaciones, o escribirme un correo si os apetece, y muchísimas gracias. Si podéis ir dejando el material así hacia adelante, muy bien, para que mi jefe no me mate, ¿vale? Dime, pregunta. El Communicator. El programa que habéis estado viendo aquí durante la presentación ha sido el Grid 3. Los que más se utilizan es el Grid 3 y el Communicator. A mí, por facilidad de edición, prefiero Grid 3. Grid 3. Sí, es que hay compañeros que por aquí que utilizan Grid 3. Hay muchos software de comunicación, ¿vale? Tengo que conocerlos y tengo que estar formado. Hay software libres, ¿vale? Y hay software de bajo coste. Tenéis que tener en cuenta cómo son esas herramientas, ¿vale? Si favorecen el desarrollo del lenguaje y si en realidad puede hacer lo que yo necesito que haga en función de las competencias que tiene ese niño. ¿Sí? ¿Me queréis preguntar alguna otra cosa? En la aplicación que nos has pasado, o sea, en la tablet, ¿cómo se conseguía hacer la oración yo soy, por ejemplo, un atributo? ¿Soy alto, bajo? Buscas en adjetivos. Sí, a ver, es que no me ha dado tiempo a buscarlo. Me gusta tu pregunta porque tiene que ver con, yo quiero hacer una frase porque no encuentro el vocabulario. El vocabulario se va expandiendo muy poco a poco. Hay dos teorías acerca de la expansión de vocabulario. Una teoría dice que hay que expandir progresivamente y otra dice que hay que ocultar y luego desocultar. Os lo explico. Cuando yo estoy aprendiendo un sistema de comunicación, no solo aprendo la palabra, sino que además aprendo dónde está, ¿vale? Entonces, cuando tengo pocas palabras, si tú me vas incluyendo más, el dónde está es que cambian de sitio. Cuando tengo pocas palabras lo puedo tolerar, pero imaginaros niños que empiezan ya a manejar un vocabulario de más de 30 palabras. ¿Cada vez que aprendan un vocabulario nuevo le voy a cambiar de sitio la que ya se sabía? No, entonces para eso necesito herramientas como la que habéis estado viendo, que sean vocabularios amplios y estructurados, que a mí me permitan ocultarle todo el vocabulario que ahora no está utilizando y a medida que lo va aprendiendo voy desocultando. Pero para eso tengo que tener ya un vocabulario amplio y estructurado preparado para hacer eso. No voy a ir improvisando dónde va a tener cada cosa. Y si puede ser apoyado por un lingüista, pues mejor. ¿Alguna otra pregunta? Yo más que pregunta, por si alguien no conoce el recurso, en Vallecas, en CEAPAT, te adaptan, tú llevas el juguete preferido del peque y te lo adaptan. Te adaptan un conmutador para. También te dan un conmutador. No siempre te pueden dar el conmutador que mejor se adapta al niño por los recursos que tiene CEAPAT. Claro. Para los que no lo conozcan, CEAPAT es el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Allí podéis encontrar terapeutas ocupacionales, arquitectos, un montón de personas que están especializadas para decirnos cuáles serían las recomendaciones para ese usuario en base a comunicación, tienen servicio de logopedia, en base a acceso a dispositivos, en base a actividades de la vida diaria, accesibilidad a la vivienda. Los servicios son gratuitos y es una entidad pública. Lo que pasa es que a nivel de recursos está muy falta, pero el asesoramiento lo dan y son grandes profesionales. Nosotros trabajamos con nuestra hija con ambos sistemas, tanto con el Grid como con Pictos. He visto que presentabas la mayoría de imágenes del Grid con dibujo. Sí. Claro, nosotros ¿puedes meter imagen mucho real? Por la imagen real. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Porque, por ejemplo, mi hija tiene movilidad en cuanto a que yo le pongo una manzana y un vaso de agua y me coge la manzana. Entonces, ¿ella entiende la foto de la manzana? Sí. ¿Ella entiende el pictograma de la manzana? Depende. Y si lo entiende, yo no sé entenderlo. ¿Cómo? Es que yo la interpreto. Aquí sí que he hecho. Claro, yo la interpreto a ella, entonces yo a veces no sé si la interpreto correctamente, en según qué. Entonces creo que con la foto
pues atino más, porque hay cosas que los dibujitos estos de los pictos no son tan claros. Una manzana y una galleta está muy bien, pero el sí, el no, la felicidad y la tristeza, Ya, pero es no que los entiendo ni yo a veces. Vale, ¿cómo te llamas? Eva. Tengo una cosa que decirte, Eva. A nivel de abstracción, el pictograma es mucho más abstracto que una foto real. Si yo pongo tu foto sonriendo para decir que estoy alegre, esa foto, ¿qué está representando en realidad? Mamá está contenta, no es yo estoy contenta. ¿Me entiendes? Entonces, quizá tu niña, que no sé cómo se llama, para decir que está contenta necesita la suya, la tuya, la de... Imagínate a la hora de expandir vocabulario. ¿Por qué se utilizan pictogramas? Porque los pictogramas son más abstractos, porque me permite llevar el símbolo contento, ¿vale?, a un significado que es contenta tú, contenta tú. Pero esto con cosas más abstractas, pero con objetos también recomiendas el dibujo, sí, o bien la foto real. Por supuesto, el dibujo y acompañado de la palabra. ¿Por qué? Porque van haciendo lectura global. Hay grandes logopedas aquí en la sala que tendrían mucho que decirte de esto, ¿eh? Pero van empezando con la lectura global y luego te das cuenta de que son capaces de segmentar y de reconocer ciertas palabras cuando las has acompañado con el pictograma. Yo aquí lo que me preguntaría realmente es si la actividad que estás haciendo es lo suficientemente motivadora para ella como para que quiera trabajar con esa representación. Es decir, si yo le pongo la foto del vaso de agua y la foto de la manzana, a lo mejor no es muy seductor, ¿no? Pero si yo le pongo un pictograma de elección con la cara de Peppa Pig, que todavía no es muy simbólico, pero ya lo estoy pasando en pictograma, y el pictograma del parque, a lo mejor ahí le engancho más. Esto es súper importante, lo ha dicho muy bien Elena, hay que trabajar en base a los intereses y las motivaciones de ellos. Es como aprendemos nosotros. O sea, yo aprendí a hablar en función de lo que quería decir, no de lo que el resto quería escuchar. ¿O no? Bueno, en fin. A pesar de la chapa que os he metido, ¿eh? Muchas gracias. Luego sí que hay más preguntas, pues luego en la mesa redonda con todos, pues analizamos todas las preocupaciones.